vamos a leer en dos partes de Génesis. Primero, en 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Pues este hombre Nimrod era un líder que empezó a hacer cosas muy grandes. Pasen al 11 y leamos en el 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Vamos a orar. Es en tu nombre, Padre Celestial, que nos hemos reunido en esta mañana para buscar tu rostro y aprender de ti. Queremos conocerte más y que con tu ayuda y tu gracia, Padre, conociéndote más, te sirvamos como tú mereces ser servido. Oh Dios, danos entendimiento, danos gracia, danos fe, más frutos para glorificar tu santo nombre. A través de tu palabra, haz que así sea. Háblanos. Gracias, Padre, te lo pedimos por Cristo. Amén. Este Cus, menciona aquí el versículo 8, de 10:8, era descendiente de Noé. Según algunos eruditos, cuando nació Nimrod, habrían pasado 100 años después del diluvio. Este Cus, engendró a Nimrod, ¿no? 100 años después del diluvio, más o menos. Vean cuánto tiempo había pasado, no eran muchos, 100 años. Y lo que habían visto Noé y sus hijos, pues fue algo tremendo, ¿no? Lo que vieron en el diluvio. Ellos tenían muchos motivos para temer a Dios. Y no solo eso, sino también para fomentar el temor en sus descendientes. Pero este hombre, Nimrod, no tenía ningún temor de Dios. O sea, tenía motivos para temerlo, pero no lo temían. Y vean esto significa que el diluvio no acabó con la maldad humana. O sea que a pesar de una advertencia tan grande, de un juicio tan grande, de todos modos la maldad ahí estaba, ahí permanecía. Imagínense qué hubiera sido de nosotros si Cristo no hubiera venido al mundo. Este Nimrod fue uno de los famosos gigantes de la antigüedad, el primer poderoso en la tierra, dice el versículo 8. El versículo 9 dice que fue un vigoroso cazador. Dicen algunos que era cazador de hombres. ¿Quién sabe? Era un hombre rebelde, orgulloso, arrogante, narcisista. Empezó a ejercer liderazgo y dice el versículo 10
que Babel fue la cabecera de su reino, dice, y fue el comienzo de su reino, Babel. Y de ahí se sucedieron las demás ciudades que se mencionan a continuación. Y dice el capítulo 11 que en aquel tiempo existía un solo idioma en todas las personas que existían en la tierra. Y si había un solo idioma, quiere decir que no había ninguna diferencia de acento. O sea, por ejemplo, en México todos hablamos el español, pero no todos tenemos el mismo acento. Por ejemplo, los yucatecos hablan de un modo, los de Chihuahua hablan de otro modo, los de Acapulco hablan de otro modo, los de aquí de la capital hablamos de otro modo. Pero en aquel tiempo no era así. Todos tenían el mismo acento. Y aprendieron a hacer ladrillo, dice en el versículo 3. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Aquí habla de cómo la tecnología en la construcción fue creciendo poco a poco. Y luego dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. O sea, las primeras casas eran de piedra, pero ya después ya fueron progresando, ¿no? Dice, y el asfalto en lugar de mezcla. La versión antigua no dice asfalto, dice betún. Este betún es un mineral que abunda en aquel tiempo. ¿Y qué creen? Que de las ruinas de aquellas construcciones todavía pueden verse algunas. ¿Cómo ven? Hace más de 5,000 años esto. Y todavía existen ruinas de aquellas construcciones. Y se acuerdan que veíamos en una ocasión que lo que dice aquí en el versículo 4, que la idea que tenían ellos de construir una torre era en realidad una pirámide. ¿Sí? Ustedes habrán visto algunos grabados donde quieren pintar una torre, según muy alta, ¿no? Pero era una pirámide. Dice, edifiquemos, dice el 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Obviamente una torre es imposible que llegue al cielo, ¿no? Ellos lo sabían. Pero ustedes saben cómo son construidas las pirámides. Las pirámides son construcciones que tienen motivos religiosos, ¿sí? Así son todas. En las pirámides adoraban al sol, adoraban a las estrellas. Los incas del Perú adoraban al sol, los aztecas y los mayas también. Las pirámides tienen relación con los signos del zodiaco. En Chichén Itzá van en ocasiones, y a las pirámides de aquí de Teotihuacán, muchas personas que a cargarse de energía. Eso es lo que dicen. Pero las pirámides, como vamos a ver, son una muestra de la oposición del hombre en contra del Creador. O sea, ellos no estaban de acuerdo con Dios. Nimrod era un hombre rebelde en contra de Dios. Nimrod sabía, y todos sus allegados, que millones murieron en el diluvio. Dios los entregó a una mente depravada, ¿se acuerdan? Es lo que dice Romanos 1. Y es por eso que Dios los abandonó. Pero aunque murieron tantos, de todas maneras no aprendieron la lección. ¿Nos sorprende eso? Que no hayan aprendido la lección. Muchas veces Dios nos da lecciones a nosotros y no las aprendemos. Una lección tiene ese propósito, de hacernos reflexionar y de corregirnos, pero no siempre lo hacemos. Esta edificación de esta torre, la Torre de Babel, fue algo planeado, porque vean lo que dice el 4. O sea, no lo hicieron al aventón, dice el 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, dice. O sea, eso es lo que ellos querían. Hagámonos un nombre. O sea, ser personas de renombre, personas de fama. Que su nombre fuera conocido en la posteridad. Y luego dice después, por si fuéramos esparcidos sobre la faz
de toda la tierra. O sea, ellos se estaban preparando para no ser esparcidos. Pero ¿por qué no querían ser esparcidos? ¿Saben por qué? Porque Dios había dicho que tenían que poblar toda la tierra. El propósito de Dios era ese, que Dios le dijo a Adán que se multiplicara y que llenaran toda la tierra. Pero Nimrod no quería eso. Entonces, él estaba haciendo planes contrarios a los planes de Dios. Se hizo de muchos seguidores y se convirtió en un dictador. Diríamos que él fue el primer dictador de la historia. Estaban tan aferrados a construir aquella torre que nada les iba a hacer desistir. Dice el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra, o sea, ya habían empezado la construcción de la torre, de la pirámide, dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Humanamente hablando, nadie los hubiera hecho desistir. Entonces Dios tuvo que intervenir. Dios se vio obligado a intervenir. Es lo que dice el versículo 7. Ahora pues, habla Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces esto no fue casual. Claramente fue la intervención divina, que no quería que se concentrara en un solo lugar. Entonces, confundió sus lenguas. Y vean el 9, por esto fue llamado el nombre de ese Babel. Sí, la palabra Babel quiere decir confusión, ¿no? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí en el versículo 7 habla en plural. Dice, ahora pues, descendamos. Todo indica que esta es una alusión a la Trinidad, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que estaban interviniendo en el asunto. Entonces, si Dios no hubiera intervenido, ellos hubieran salido con la suya. Vean, capítulo 8, versículo 17. 16. Sal del arca tú, le dice Dios a Noé, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Esta misma orden ya se la había dado Dios a Adán, y aquí se la renueva a Noé. Ellos tenían que multiplicarse y cubrir la tierra. Y eso es exactamente lo que Nimrod y los suyos no querían. Entonces, Dios tenía propósitos sabios al querer que toda la tierra fuera poblada. Entonces, estos propósitos tenían que cumplir. Bien, los hombres por naturaleza siempre han tratado de oponerse a los propósitos de Dios. El hombre en su soberbia, que no quiere ser la voluntad, que quiere ser la suya propia, siempre ha existido desde Adán. Entonces, vean, el curso de la historia Dios la estaba guiando. Los hombres querían llevar el curso de la historia por sus caminos. Pero esta historia sigue el curso de Dios. Las cosas que ocurren en este mundo son exactamente las que Dios quiso, las que Dios planeó que ocurrieran. En un principio solamente existía un solo idioma. ¿Saben cuántos existen ahora? Se cree que existen más de 6.500 idiomas en el mundo. Idiomas y dialectos. En un principio, los descendientes de Adán eran de un solo color. Pero entonces, ¿cuál es el origen de las razas? Algunos estudiosos hablan de raza blanca, raza amarilla, raza cobriza, raza negra, etc. Y ellos dicen que las razas son el resultado de la evolución. O sea, van a entender que algunos hombres, algunas razas han evolucionado más que otras. O sea, que algunos parecemos más monos que otros. Como ven, esa es la idea que tienen de algunos. Los nazis creían que las razas más avanzadas deben de acabar con las razas inferiores.
que solamente las razas fuertes son las que tienen que sobrevivir. O sea, esa idea la sacaron, ¿saben de dónde los nazis? De Darwin. O sea, uno de los subtítulos del libro del origen de las especies habla de la selección natural. O sea, esa idea de la selección natural fue acuñada por Darwin. Entonces, eso es exactamente lo que quiso hacer Hitler. Nada más que ya la selección ya no fue tan natural, porque él los mató, ¿no? O sea, si hubiera sido una selección natural, pues entonces simplemente las razas inferiores hubieran dejado de existir y punto, ¿no? En este mundo hay muchas razas de perros, pero todos los perros que existen en el mundo tienen el ADN de perros. O sea, hay perros de este tamaño y hay unos así, pero todos son perros, todos ladran. En este mundo hay supuestamente muchas razas de seres humanos, pero todas las razas tienen el ADN de seres humanos. Entonces, es por eso que nosotros creemos que nada más en realidad hay una raza, y esa es la raza humana. Esto es lo que dice Pablo en Hechos 17, ¿se acuerdan? ¿Quieren ver? Hechos 17, 26, aquí habla Pablo, es en el Areópago, ¿no? Delante de los sabios griegos. Habla de Dios y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Una sola sangre, dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ven, aquí Pablo está hablando de eso y le está hablando de la soberanía de Dios. Dios pone los límites de los hombres, cuánto han de nacer, cuánto tiempo han de vivir y en dónde han de vivir. O sea, las fronteras, aquí está hablando de las fronteras de las naciones, fueron prefijadas por Dios. O sea, Dios quería desde un principio que este mundo fuera dividido en países, que hubiera fronteras. Entonces, ¿por qué surgieron los tantos idiomas como dice aquí Génesis 11? Fue por el pecado humano. Es por culpa del pecado del hombre. Al confundir las lenguas, aquellos hombres se vieron obligados a dispersarse, lo que ellos no querían hacer. Entonces, vean, Dios no quiso que permanecieran unidos. Ustedes saben que hay una sociedad, hay un organismo que se llama las Naciones Unidas. ¿Cuál es el propósito de esa organización de las Naciones Unidas? A fin de cuentas, de ahí saldrá la base para un dominio global, para un gobierno global. Dios no quiso desde un principio que hubiera una sola nación, sino que hubiera muchas. Entonces, esa organización, las Naciones Unidas, no es algo de Dios, no es algo bíblico. Es algo que los hombres en rebeldía han efectuado en contra de Dios. Dios se opone a que haya un solo pueblo unido bajo una sola cabeza, porque entonces se convierte a los gobernantes en dictadores. Si aún en países pequeños han surgido dictadores que han hecho tantísimo daño, imagínense si hubiera un dictador a nivel mundial, sería algo espantoso. En México tenían antes el propósito de que todos los mexicanos estuvieran unidos bajo una sola cabeza. Esa era la intención de la Iglesia Católica. Querían que en México hubiera nada más una sola religión. Y eso ha ocurrido en muchos países, ¿no? La Iglesia Católica en todos los países que entró siempre han buscado lo mismo. Nosotros sabemos que Benito Juárez se opuso a esa idea y gracias a Benito Juárez es que ahora tenemos diversidad de culto aquí en México. Muchos piensan que Dios debiera buscar que todas las naciones del mundo se unieran, que todos fuéramos como hermanos, para que no hubiera pleitos, para que no hubiera guerras. Esa es la idea del ecumenismo. Unir
todo el mundo en una sola religión, porque tienen la idea de que si hubiera una sola religión se acabarían las guerras, las discordias, los conflictos. Pero Dios se opone a eso. Los hombres quisieron un mundo monolítico, pero Dios se opone a eso. ¿Saben ustedes qué es un mundo monolítico? Un mundo unido, un mundo así, centrado bajo un solo gobierno. Y aquí entra el tema de la sociedad sacralista que en alguna ocasión llegamos a ver, algunos de ustedes recordarán. Si no entendemos este tema de la sociedad sacralista, no podemos entender lo que ocurre en este mundo. Vean, todas las sociedades que han existido han sido sacralistas. ¿Qué es lo que se busca en una sociedad sacralista? Bueno, vean, una sociedad sacralista es la fusión de dos poderes, el eclesiástico y el civil. Es lo que se conoce como la unión de la Iglesia y el Estado. Los dirigentes de una sociedad sacralista exigen lealtad política, pero también religiosa. Acuérdense ustedes de los 4 jóvenes hebreos que estaban en Babilonia, Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? ¿Por qué estaban metidos en problemas ahí? Por lo mismo. Porque en Babilonia había una sociedad sacralista. O sea, el rey de Babilonia quería que todo el mundo lo adorara a él. Lo que buscará el anticristo un día. El anticristo va a prohibir la adoración de todos los dioses. Y él querrá ser el único en ser adorado. Entonces, lo que buscará el anticristo es lo mismo que buscaba Nimrod. Nimrod buscaba unir lo político con lo religioso para tener el control, para convertirse en el primer dictador. Pero Dios no se lo permitió. Los primeros españoles que llegaron a México, ellos llegaron buscando eso, una sociedad sacralista. A fuerza, la religión católica tenía que ser la única. Incluso algunos acuñaron la frase que dice que ser mexicano es ser guadalupano. Entonces, si tú no eres guadalupano, entonces no puedes ser mexicano, tendrías que salirte de México. Imagínense, esa frase es terrible. Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, pero ¿saben ustedes cuál era la idea de él? Era la misma, unir lo político con lo religioso. Los países musulmanes, eso es lo que han hecho. Los países musulmanes, todos los que existen, son sociedades sacralistas. O sea, ahí no se permite el pluralismo. ¿Sí? Ahí no se permite la diversidad de ideas. No, todos tienen que creer lo mismo, lo que el gobierno les dice. Entonces son dictadores políticos, pero religiosos también. Ellos tienen la idea de que si hay muchas opiniones habrá muchos problemas. En una sociedad así no cabe la libertad religiosa, no cabe tampoco la libertad de conciencia. Este tema de la libertad de conciencia también lo hemos visto, ¿recuerdan ustedes? Hay muchas iglesias que se oponen a la libertad de conciencia. Nosotros creemos en ella. ¿Qué cosa es la libertad de conciencia? Que nosotros tenemos nuestra conciencia atada a lo que Dios dice en su palabra, no a lo que digan los hombres. Por ejemplo, los mormones dicen que es pecado tomar Coca-Cola. ¿Pero en qué se basan? Si fuera cierto que es pecado tomar Coca-Cola, tendrían que demostrarlo con la Biblia. Pero como no pueden hacerlo, entonces la gente que los escucha y que los sigue tiene su conciencia atada a los líderes de los mormones. Entonces ellos se oponen a la libertad de conciencia. Los testigos de Jehová tienen que creer lo que le dicen sus líderes. Los mormones tienen que creer lo que les dicen sus líderes. O sea, sus líderes son dictadores. Entonces, en todos los países así, sacralistas, no cabe ni la libertad religiosa, no cabe la libertad de conciencia, no cabe la libertad de culto, solamente cabe la religión autorizada. En Inglaterra surgió el anglicanismo. El anglicanismo era la religión autorizada por el Estado. Entonces, todos tenían que ser anglicanos. Pero los disidentes, los que no eran anglicanos, los que se negaban a seguir las ideas de los anglicanos, eran obligados a salir de las ciudades. No podían reunirse en las ciudades. No podían tener culto en las casas. Tenían que salir fuera de las ciudades. En una sociedad sacralista,
el Estado, vean, el gobierno obliga a la gente a participar de los sacramentos. Bueno, la palabra sacralista se deriva de la palabra sacramento. O sea, una sociedad sacralista es una sociedad, diríamos también, sacramentalista. Un sacramento, acuérdense ustedes, es algo que nos proporciona gracia, supuestamente. O sea, la Iglesia Católica ve, por ejemplo, el bautismo como un sacramento, la confirmación como un sacramento, el matrimonio como un sacramento. Entonces, los que se bautizan, los que se confirman, los que se casan por la Iglesia Católica, ellos son bendecidos con la gracia de Dios. Pero eso es mentira. Porque muchos se casan y el ratito se quieren divorciar. Muchos se bautizan y no les sirve de nada, y se confirman y tampoco les sirvió de nada. Los anglicanos en Inglaterra encarcelaban a los pastores. Los anglicanos tenían ritos, tenían ceremonias donde la gente estaba obligada a asistir. Ven, aquí no era que si quieres, no, tienes que ir. Y los que no querían asistir eran vistos como desleales y como rebeldes. Hubo pueblos en México hace muchos años donde la gente tenía esa obligación, tienen que ir a misa. Nada de que no tienes ganas, no, tienes que ir. Había pueblos antes, no sé si todavía los haya, que hacían procesiones y llevaban a la Virgen por el camino, y había personas que iban por la orillita donde estaban todas las personas paradas, y ¿qué creen que les decían? Ave María Purísima. ¿Qué tenías que contestar? Ya sabías. Si no contestabas sin pecado concebida, este no contestó, agárrenlo. Llévenlo, este es de los disidentes, este es de los que no dicen que María que María nació sin el pecado original. O sea, la Iglesia Católica enseña que la Virgen María nació sin el pecado original. En otras palabras, que la Virgen María no fue pecadora. Pero nosotros sabemos que sí lo fue. Todos los seres humanos que hemos nacido en este mundo, todos somos pecadores. Los aztecas adoraban a Tonantzin, ahí en el cerro del Tepeyac. Pero pues llegaron los españoles, les quitaron a sus dioses y les pusieron a otros. Y los niños aztecas eran obligados a bautizarse. ¿Para qué? Para que cuando crecieran fueran católicos. Y es lo que hacen todos los católicos ahora. Bautizan a sus niños para que cuando crezcan los obliguen a ser católicos. Roma organizó cruzadas en contra de los musulmanes. Han visto las películas, ¿no? Donde van a la guerra con sus lanzas y aquí llevan su cruzota, ¿no? Esas cruzadas fueron organizadas por el Papa. O sea, iban a matar musulmanes. Y cuando llegaron aquí a México, quisieron acabar con los aztecas, pero no pudieron. ¿Y qué cosa? Hoy Europa está llena de musulmanes. Muchos migrantes, pero muchos no. Hay así de mezquitas por toda Europa. Dicen algunos que el anticristo será musulmán. Obama es musulmán. Hay muchos que piensan que Obama no va a ganar las próximas elecciones en Estados Unidos, pero es un tipo tan tremendo que quién sabe qué vaya a pasar. Bueno, él ya no va a participar en las elecciones, miento, pero muchos piensan que su partido no va a ganar las elecciones. Pero los demócratas en Estados Unidos son tremendos, y con un hombre como Obama ahí, olvídense de qué serán capaces de hacer. Si están invadiendo Europa y Obama dio permiso para que llegaran 200,000 musulmanes a Estados Unidos, llegaron unos cristianos a California, un grupo de cristianos huyendo de la muerte, no sé de qué país, llegaron huyendo. ¿Y saben qué hizo Obama cuando lo supo? Sáquenlos. Corrió a los cristianos de Estados Unidos y invita a llegar a los musulmanes de Estados Unidos, como ven, qué tremendo. Él supuestamente se pone al racismo y ven haciendo eso. Esos musulmanes que llegan a Estados Unidos, si llega a haber una guerra entre Estados Unidos y los musulmanes, ¿de parte de quién se van a poner esos musulmanes? O en Europa.
ya, gracias a Dios, aquí en México tenemos libertad de culto. Pero mañana pasado, quién sabe. Antes, en la ex URSS, había solamente una religión. ¿Saben cuál era? El ateísmo. Esa era la religión de los rusos. Los rusos encarcelaron a miles de pastores, también lo mismo que hicieron allá en Inglaterra. No sé si ustedes hayan leído algo acerca de Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ese alemán creyente que fue encarcelado por ser creyente, por oponerse a Hitler. Y toda la iglesia luterana apoyó a Hitler. Vean, los descendientes de Lutero, los que supuestamente deberían de tener las creencias de Lutero, se pusieron de parte de Hitler para matar a los judíos. ¿Qué les parece? Quiere decir que no creían nada de lo que Lutero creyó. En los países musulmanes, que les digo que son sacralistas, está prohibido evangelizar. Y si un musulmán llegara a convertirse al cristianismo, tendría que ser en secreto. Y tendría que salir del país, porque si alguien sabe que es cristiano, capaz que hasta lo matan. La Iglesia Católica habla en ocasiones de una nueva evangelización. Pero ¿cuál nueva evangelización? Ellos nunca evangelizaron. Llegaron matando a los pobres indios que no querían ser católicos. Llegaron los frailes con el garrote en la mano. ¿Cuál evangelizar? Además, una persona que no cree en el Evangelio no puede evangelizar. ¿Saben ustedes que en el Zócalo del Distrito Federal mataron a miles de personas por herejes? Algunos de los que mataron ni siquiera eran herejes, según ellos, sino simplemente eran gente de dinero que los acusaban falsamente para quitarles sus riquezas. Porque a todos aquellos que mataban les confiscaban todo. En México, en España, en Francia, en Italia, persecución, genocidio, masacre, etc. En esos países, ¿cuántas cosas horribles mataron? Mataron a 200,000, ¿se acuerdan? En la noche de San Bartolomé, en el sur de Francia, 200,000 valdenses murieron en una noche. En una sociedad sacralista, el poder político y el poder religioso es lo mismo, la misma cosa. Pero eso es antibíblico. Acuérdense ustedes que Dios tachó de adúltera a la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por mezclar política y religión. Por eso. Recuerden el caso del rey Saúl. ¿Por qué fue desechado para ya no ser rey? Por mezclarse con lo religioso. Él era el rey. Él fue el primer rey de Israel. Pero se mezcló con lo religioso. O sea, Samuel le puso los límites, dice, tú no puedes hacer eso, dice, tú espérame cuando sea el día de ofrecer el sacrificio, y yo no vengo, dice, tú espérame, yo voy a llegar. Pero no quiso esperar a que llegara este Samuel, y a Saúl se le ocurrió hacer el sacrificio, y por eso Dios lo desechó, y acabó mal el rey Saúl. ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes por qué fue nombrado Saúl como rey? Antes del rey Saúl, el pueblo judío era una teocracia. Una teocracia es donde Dios gobierna, es donde todos hacen la voluntad de Dios. Pero estaban cansados de eso, estaban cansados de Dios. Entonces dijeron, no, nosotros queremos un rey como todas las naciones. Entonces le dijo Dios a Samuel, ok, nómbrales un rey. Y fue cuando nombró a Saúl. Ellos nombraron a Saúl, escogieron a Saúl, pero salió malo. Ese era un mensaje de Dios, como diciendo, ahí está, querían ustedes un rey, vean las consecuencias. El rey Usías hizo algo parecido. ¿Quieren checarlo en 2 de Crónicas 26? Usías dice el 26:14, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos
y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado por Dios, obviamente. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, vean, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vean, él era el rey, él no le correspondía ofrecer el incienso en el templo. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Entienden ustedes qué quiere decir esta palabra prevaricado? Un prevaricador es un rebelde. O sea, prevaricador es sinónimo de rebelde, pero es algo más que rebelde. Es un rebelde que ya le han dicho muchas veces lo mismo y que él no quiere hacerlo. O sea, era un hombre que entendía bien que a él no le correspondía, pero fue necio. Entonces, dice el 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, dice. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Vean lo que le pasó a este hombre por querer mezclar lo político con lo religioso. ¡Qué tremendo! Es como si Peña Nieto se metiera en la catedral y quisiera ofrecer una misa ahí. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? En tiempos de Cristo, los judíos extrañaban su sociedad sacralista. O sea, en tiempos de Cristo los judíos no podían hacer de las suyas, porque quien tenía el control eran los romanos. Pero había un grupo de radicales, de extremistas que se llamaban celotes. ¿Y saben qué es lo que los celotes querían? Echar fuera a los invasores romanos. O sea, ellos eran guerrilleros, estaban armados. Entonces buscaban que pasaran los soldados por ahí tratando de matarlos. Soldados romanos. Esos judíos, los celotes, anhelaban que volviera la sociedad sacralista. Ellos supuestamente creían que vendría el Mesías. ¿Y saben qué pensaban ellos? Un día va a venir el Mesías y va a echar fuera de aquí a todos los romanos. Y nuestra sociedad sacralista otra vez va a ser restaurada. Vean Mateo 22. Veintidós 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, sorprender a Cristo, ¿no? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie, o sea, no te preocupas de la gente, no quieres quedar bien con la gente, dice. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole, se fueron. ¿Qué es lo que pretendían estos fariseos y estos herodianos? Que Cristo les dijera que no era lícito dar tributo al César. Si él hubiera dicho eso, lo hubieran acusado de traición a César. Y si les hubiera dicho que sí, no,
que era incorrecto que le dieran su tributo al César, bueno, si decía que no era correcto darle tributo, lo acusaban ante César. Y si decía que sí era correcto, entonces lo acusaban de traidor a la patria. Porque Cristo era judío. Dice, ¿cómo siendo judío nos dice que teníamos que darle tributo a César? Pero vean la respuesta, dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, paguen sus tributos, pero páguenle a Dios el tributo que le deben. ¿Sí? Esta no es la respuesta que ellos esperaban. ¿Sí? Se sorprendieron de esa respuesta. Fue una respuesta llena de sabiduría. Pero vean, en un sentido, les está diciendo que sí tienen que pagar su tributo al César. Eso no les gustó, pero mucho menos les gustó lo que les dijo después. Denle a Dios lo que es de Dios, porque ellos no querían hacer eso. Ellos no amaban a Dios, no obedecían a Dios. Entonces ellos se rebelaban en contra de César, pero también se rebelaban en contra de Dios. Pero con esta respuesta, Cristo se opuso a la sociedad sacralista. ¿Sí? O sea, Cristo estaba en contra de una sociedad sacralista. Los judíos pensaban que cuando el Mesías viniera, ellos, los judíos, iban a dominar al mundo. Eso es lo que siempre soñaron. Cristo murió en la cruz, resucitó y dijo que vendría de nuevo. Pero antes de que venga, ¿saben qué va a ocurrir? Que el anticristo tratará de que este mundo sea un mundo monolítico. El anticristo buscará que en todo el mundo haya una sola religión, mezclar la religión y la política en todo el mundo, un mundo sacralista. Sí, Cristo va a venir, pero antes de que venga, ¿saben qué va a ocurrir? Habrá una apostasía a nivel mundial. Vean 2 a los Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2. Vean el 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá, vean, aquí está hablando de Cristo. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, antes de que Cristo venga, habrá una apostasía. Pero vean, será una apostasía a nivel mundial. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando del anticristo. Entonces, después de la gran apostasía, va a venir el anticristo. Y después de que venga el anticristo, va a venir Cristo. ¿Y qué es lo que pretenderá el anticristo? Vean lo que dice el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, el anticristo se opondrá a que todos los dioses existentes sean adorados. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí dice más adelante que el anticristo vendrá según operación de Satanás, dice el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vean, este poder que va a manifestar al anticristo, y estas señales, y estos prodigios, engañarán a millones. Dice, prodigios mentirosos. ¿Quiere decir que serán prodigios falsos? No. Serán prodigios verdaderos. O sea, el diablo va a hacer por medio del anticristo verdaderos milagros. Pero entonces, ¿por qué les llama prodigios mentirosos? Porque la mentira está metida detrás del asunto. Prodigios engañosos podríamos traducir también. Prodigios que van a engañar a la gente. No sé si ustedes sepan que hay exorcistas católicos. Los exorcistas católicos, si ustedes tienen un pariente, si ustedes son católicos y tienen un pariente endemoniado, van con un exorcista católico y va a sus casas con su crucesota a hacer un exorcismo para liberar al endemoniado. Vean, y es posible que en algunos casos tengan éxito. Ven, esos son prodigios mentirosos. O sea, si tú eres católico
y liberan un pariente endemoniado tuyo, pues ya cuándo vas a salir de ahí. Y esa persona que es liberada, ¿cuándo va a salir de ahí? Dios permite que Satanás haga milagros. Muchos van ahí a Chalma, hablábamos de Chalma, ¿no? Van que están muy enfermos, de enfermedades muy graves, y han llegado a sanar. Entonces el Señor de Chalma es milagroso. Dios permite que esas personas sanen. En un sentido, por su misericordia. Y por otro lado, pues está el diablo metido también, porque esas personas, ¿cuándo van a salir del engaño? El anticristo va a tener tal poder cuando venga, que millones lo van a recibir creyendo que están recibiendo a Dios mismo. Pero van a ser engañados, ¿quiénes? Los que no recibieron el amor de la verdad, dice el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Habrá una evangelización a nivel mundial, ¿sí? Entonces, todo mundo conocerá el Evangelio, pues los que más se endurecieron, los que lo rechazaron, serán estos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Son los que caerán en la trampa del anticristo, en las garras del diablo. Y esto está dicho en contraste con los escogidos, porque vean lo que dice el 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, muchos caerán en la trampa del anticristo y dicen, no, pero ustedes no van a caer. No, ustedes son de los escogidos. El anticristo va a buscar que los seres celestiales sean adorados. No sé si ustedes hayan escuchado por ahí, ya hay versiones de que dicen que los seres humanos provenimos de seres de otros planetas, o sea que somos extraterrestres. Y el anticristo, existe esa teoría también, que el anticristo dirá que será un extraterrestre, que él vendrá de otro planeta. Entonces hará tantos milagros y la gente le va a creer. Hay algunos que creen, o que llegaron a decir en alguna ocasión, que el Papa es el anticristo. Pero eso no es así, porque el anticristo será un líder político y el Papa no lo es. Es más, los cristianos de los primeros siglos, ellos decían que la apostasía surgió con Constantino. El papado surgió con Constantino en el siglo IV. Ese es un misterio de iniquidad. Ven ustedes, primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio? Lo describe a continuación. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas son cosas que solamente los creyentes creemos. Y para los demás esto es un misterio. Les hablamos de esto, les hablamos en chino, no entienden. Este es el misterio de la piedad. Pero vean, segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, y vean lo que dice el versículo 7, 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí habla de la manifestación del anticristo, dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Bien, aquí habla del misterio de la iniquidad. Y acabamos de leer ayer el otro versículo del misterio de la piedad. Misterio de la piedad y misterio de la iniquidad. Vean ustedes cómo el diablo es un imitador. El diablo quiere imitar las obras de Dios, como ven. Este misterio se ha ido desarrollando poco a poco, porque vean cómo dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ven ustedes el poder
el poder de Satanás. Vean, comparen esto que estamos leyendo aquí con lo que dice Juan capítulo 17. Dice el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, habla Jesús, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es este hijo de perdición? Es Judas Iscariote. Pero esta frase, el hijo de perdición, se aplica a Satanás también. ¿Cómo ven? El hijo de perdición. Vean Juan capítulo 13. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas Iscariote. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero vean cómo dice aquí, Satanás entró en él. Esto es lo que podríamos llamar una posesión demoníaca. O sea, vean, podríamos decir que Satanás influía en Judas Iscariote antes de esto, pero aquí ya no influía desde afuera, sino que se le metió. ¿Qué les parece? Judas fue un traidor que surgió dentro del grupo de los apóstoles, del grupo de los primeros cristianos. Entonces, ¿qué va a pasar con el anticristo? Satanás se va a meter en el anticristo. Y ese hombre va a ser capaz de hacer cosas increíbles. Vuelvan a 2 Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 4. Aquí habla del anticristo, ¿no? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Pero escuchen, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es? No vamos a decir que la Basílica de San Pedro en Roma es el templo de Dios, ni mucho menos la Basílica de Guadalupe. Entonces, ¿cuál será este templo de Dios? He ahí la gran cuestión. Dice que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, exigirá la adoración que solamente a Dios le pertenece. Eso es lo que hace el Papa. Y es por eso que muchos han confundido el anticristo con el Papa. Porque el Papa se sienta en la silla, supuestamente para dar su cátedra, y ahí recibe la adoración que solamente Cristo merece. Porque dicen que cuando el Papa habla ahí, él no comete ningún error. Aunque sabemos que es puro cuento, porque cuántos errores han cometido los papas, ¿no? Pero vean, el Papa acepta la adoración. Ni los ángeles, ni los apóstoles aceptaron la adoración. Y el Papa la acepta. O sea, se está poniendo en el lugar de Cristo, en el lugar que solo a Cristo le pertenece. Ya vimos que el anticristo hará milagros mentirosos con el propósito de engañar. Y vean, en tiempos de Moisés, ¿se acuerdan ustedes que cuando Dios lo comisionó para liberar a su pueblo, le dio una vara y luego esa vara la echó delante de Faraón y se convirtió en culebra? ¿Se acuerdan? ¿Y no recuerdan ustedes que los magos egipcios hicieron lo mismo? Echaron sus varas y también se convirtieron en serpiente. Vean ustedes cómo Satanás también puede hacer milagros. Dios le permite a Satanás que pueda hacer milagros. Y cuando el faraón vio eso, que sus magos pudieron hacer también que las varas se convirtieran en serpiente, se endureció todavía más. La Iglesia Católica ha usado milagros fraudulentos para engañar a la gente. ¿Cuántas personas están atrapadas en esa iglesia, entre comillas, precisamente por eso mismo, por los milagros que han visto? Arriba del cerro del Tepeyac está la primera basílica de Guadalupe. Ustedes la han visto. Está hasta arriba del cerro. Esa fue la primera basílica. La que está abajito del cerro es la segunda. La que está acá por Calzada de los Misterios es la tercera.
Y allá arriba, arriba en el cerro, están los dibujos donde supuestamente Juan Diego se le apareció a la Virgen, y ahí está Juan Diego con su ayate y sus rosas y todo eso. Pero vean cómo el diablo usó a una mujer para eso, dizque a la Virgen de Guadalupe. A los demonios siempre les gustó usar a la mujer. ¿Se acuerdan de Diana de los Efesios? Las sacerdotisas de Diana, ellas eran prostitutas institucionales. O sea, todo Éfeso, toda la ciudad de Éfeso estaba llena de la maldad de... El 12 de diciembre, cuando le van a llevar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, hay así de ladrones y de homosexuales, no, hombre. Hay cosas horribles en esos lugares. Vuelvan a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene este misterio de la iniquidad? ¿Quién lo está refrenando en su plena manifestación? Este poder que detenía la manifestación del anticristo, se supone que lo conocían los primeros creyentes. ¿Saben por qué? Porque vean lo que dice el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, ellos tenían conocimiento de qué era lo que detenía la manifestación del anticristo. ¿Saben ustedes qué cosa era lo que le impedía la manifestación de eso? El Imperio Romano. El Imperio Romano era el que impedía la sociedad sacralista. Pero ¿cómo iba a decir Pablo aquí que lo que impedía eso era el Imperio Romano? No podía decirlo, ¿entienden ustedes? O sea, el Imperio Romano se oponía a la sociedad sacralista judía. Pero ¿qué tal? Que después llegó Constantino en el siglo IV y ese estorbo se quitó. ¿Sí? Ese impedimento se quitó. Entonces, desde que empezó Constantino y que de ahí empezó la sucesión de papas, las cosas empezaron a acelerar. Y tendrá que ser quitado de en medio, ven al final del 7, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo quitará de en medio? Pues Dios. Cuando Constantino ocupó este trono, se fusionaron la iglesia y el Estado. Exactamente lo que Nimrod soy yo. Empezamos viendo lo de Nimrod. No se salió con la suya. Dios estorbó sus planes. Pero vean la iglesia de Roma. El imperio romano ahora ya no es un imperio político. Ahora es un imperio religioso. Pero ese imperio religioso se juntará con el imperio político. Y harán lo que Nimrod soñó hacer. El anticristo no será el papa. El papa es un anticristo, pero no es el anticristo. Vean Primera de Juan 2. Dos 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Vean, han surgido ya muchos anticristos. El Papa es uno de ellos. O sea, todos aquellos que se oponen a Cristo o que exigen adoración al igual que Cristo, que la única que le pertenece a Cristo, todos ellos son anticristos. Vean, todos aquellos que piden que se les bese la mano, los pastores que exigen algo parecido a la adoración, son anticristos. El anticristo final va a ser el líder de todos los anticristos y será destruido cuando Cristo venga. Es lo que dice 2 Tesalonicenses 2. Vuelvan a este capítulo, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, con su palabra.
y destruirá con el resplandor de su venida. La apostasía final será algo espantoso. La apostasía final va a ser una apostasía masiva. La apostasía de Roma, vean, no es masiva hoy. O sea, la Iglesia Católica hoy cree muchas cosas buenas, o algunas cosas buenas. Pero quieren que les diga una cosa, este Papa está diciendo cosas que ningún Papa dijo. Este Papa es más tremendo que todos. En días pasados dijo, ustedes lo pueden ver en internet, que el Dios que adoran los musulmanes y los budistas y los cristianos es el mismo. Eso ningún Papa lo dijo antes. Entonces este Papa es más peligroso que todos los demás. ¿A qué va a venir a qué vino Estados Unidos hace poco? ¿Saben quién se reunió con el Papa? Líderes de homosexuales, líderes de lesbianas, los líderes demócratas. No, hombre, cosas terribles. ¿A qué viene a México? ¿A qué creen ustedes que viene a México? Dice que su visita será pastoral. ¿Ustedes creen en eso? Cuando Cristo vino al mundo, vino en el nombre del Padre. Cristo no vino en su propio nombre. Cristo no vino diciendo, ¡hey, adórenme a mí! No, Él venía en el nombre del Padre diciendo, miren, a Él es el que deben adorar. Pero el anticristo no va a venir en el nombre del Padre, Él va a venir en su propio nombre, adórenme a mí. Y el hombre humanista, ególatra, orgulloso, caerá en la trampa porque pues, es lo que el hombre busca, la adoración del hombre. Ese es el humanismo. Vean Juan 5. Juan 5, 43. Aquí les habla a los judíos Jesús y les dice, 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Vean, dice, es una predicción en contra de los judíos. Ustedes me van a matar a mí y van a recibir el anticristo. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Los judíos del fin del tiempo van a recibir con los brazos abiertos al anticristo. ¿Cómo ven? Qué tremendas cosas van a ocurrir entonces. ¿Saben ustedes quiénes son los únicos que no creen en el error del anticristo? Son los cristianos verdaderos, los musulmanes y los judíos, hasta ahorita. Pero cuando Cristo venga, entonces todo mundo habrá escuchado el Evangelio. Algo que no ha sucedido. Sí, en internet ya se puede conocer el Evangelio verdadero y todo mundo tiene una computadora. Pero hay muchísimas personas que todavía no conocen el Evangelio verdadero. El anticristo se va a levantar en contra de todo lo que se llama Dios o que se hace llamar Dios. Es más, algunos papas no solamente admitieron la adoración, sino que la exigieron. El anticristo no va a aceptar rivales. Querrá ser el único en ser adorado. Es más, el Papa mismo, vean, el Papa mismo va a adorar al anticristo. ¿Cómo ven? ¿Saben ustedes que cuando vino Juan Pablo II a la Basílica de Guadalupe se arrodilló ante la Virgen de Guadalupe? Cuando el anticristo venga, se sentará en el templo de Dios. Dicen algunos que los judíos van a reedificar el templo de Jerusalén. O sea, que van a quitar la mezquita que está ahí, el domo de la roca es una mezquita musulmana. Entonces dicen que los judíos van a quitar eso y que ahí van a construir el templo, a reedificar el templo que levantó Salomón. Y que cuando Cristo venga ahí se va a sentar. Pero entonces, cuando Cristo venga, ¿se va a sentar en un templo judío? ¿Se va a sentar en un templo cristiano? ¿Pero en cuál sería? Dice MacArthur que esta palabra templo ahí en 2 Tesalonicenses es la palabra naos, y dice que se refiere al santuario mismo, no al edificio. ¿Cuál es el santuario? Es el grupo de santos.
Entonces, si es así como dice MacArthur, cuando el anticristo venga, se va a querer sentar sobre los creyentes, ¿entiendes? No en un templo, sino sobre los creyentes. O sea, nosotros decimos, bueno, esta no es una iglesia, la iglesia somos nosotros, los creyentes. Entonces el anticristo se va a querer sentar encima, o sea, sentar en ellos como diciendo, ustedes hacen lo que yo digo. En otras palabras, el anticristo exigirá la adoración de todos los creyentes verdaderos. Pero nosotros sabemos que los creyentes no van a caer en la trampa. Los que creen en la trampa son los apóstatas, todos aquellos que rechazaron el evangelio verdadero. Porque Cristo mismo dijo que dice, mis ovejas oyen mi voz y no oyen la voz de los extraños. En otras palabras, los cristianos verdaderos son los únicos que están capacitados para saber quién será el anticristo cuando aparezca. Millones y millones de personas en este mundo caerán en el engaño, pero los creyentes serán preservados. Hay un montón de iglesias en este mundo que dicen ser cristianas y que no lo son. Muchas. ¿Cuántos le van a decir a Cristo cuando Él venga? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No éramos predicadores? ¿No éramos tus siervos? ¿No éramos evangelistas? ¿Y qué les va a decir Jesús? Ustedes lo saben. Las vírgenes fatuas, acuérdense de Mateo 25, las vírgenes fatuas eran iglesias cristianas que decían ser cristianas, pero que no lo eran. El anticristo va a hacer milagros que nadie hizo, sino Cristo. ¿Recuerdan ustedes cómo los fariseos le pedían a Cristo que les hiciera un milagro? Los habían visto, pero ellos querían uno que les complaciera a ellos, uno exclusivo para ellos. Pero vieron muchos milagros y ni así creyeron. Pero el anticristo va a hacer milagros y los hombres abandonados por Dios, o sea, ya entregados a su depravación, entonces van a creer. Dios los entregará a una mente reprobada y depravada. Como no quisieron creer en la verdad, creerán en la mentira. Esto les va a ocurrir porque no recibieron el amor de la verdad. Vean, les predicamos el Evangelio, es el amor de la verdad. Es la salvación por gracia. Si se te dice que la salvación es gratis, que no tienes que hacer nada para ganarla, que nada más cree en Cristo y eres salvo, ¿por qué no quieres aceptar ese regalo? Si te dijeran que la salvación te cuesta $1,000,000, ¿no lo juntarías para asegurar la salvación? Te estamos diciendo que no te cuesta nada y no quieres aceptarla. El perdón es gratuito. La salvación es gratuita. La vida eterna no te cuesta. ¿Cuántos beneficios te trae la salvación? Y vean, y no solamente beneficios objetivos, sino también subjetivos. O sea, nosotros los creyentes tenemos paz, tenemos gozo, tenemos amor, tenemos felicidad. Somos los únicos capacitados para ser felices en este mundo. O sea, no solamente te ofrecemos una vida eterna ya, sino que te ofrecemos la felicidad aquí. Aun si el cielo no existiera, aun si el infierno no existiera, es mejor obedecer a Dios aquí. Es mejor vivir una vida santa aquí. ¿Qué te deja el ateísmo? ¿Qué te deja el pecado? Cristo, ¿cuánto les rogó a los fariseos que acudieran a Él? Y no quisieron, eran bien necios y llegaron al punto de que lo mataron. ¿Qué hará Dios con una persona que durante mucho tiempo le está rogando, insistiendo? Los padres que estamos orando por nuestros hijos, que se arrepientan, que busquen a Dios y no quieren. Prefieren vivir la vida a su manera, prefieren pecar, hacer lo que les place. Les predicamos la verdad y no les gusta. ¿Les gustaría que les predicáramos mentiras? ¿Qué les dijo Cristo a los fariseos? Y vosotros, porque les digo la verdad, no me creéis. Dice, si yo les dijera mentiras, me creerían. Pero les digo la verdad y no me creen. El anticristo dirá mentiras y le van a creer. Y a Cristo, que les dijo la verdad, no le creyeron. Los hombres adorarán al anticristo porque no quisieron adorar a Dios. Todos aquellos que se niegan a adorar a Dios, adoran al hombre.
se adoran a sí mismos. Por eso adorarán al anticristo. Una persona que escucha el Evangelio una vez y otra vez y otra vez y no quiere creer en Cristo, no quiere obedecer a Cristo, no quiere arrepentirse de su pecado, llega al punto que dice: Dios, ya estuvo. Les estoy rogando, les estoy insistiendo, no quieren, hagan lo que gusten. Esas personas se endurecen. Lo que pasó con Faraón. Faraón vio un montón de milagros. ¿Y de qué le sirvió? Llegará el momento que un hombre endurecido, para él ya no habrá medicina. El que endurece la cerviz, de repente será quebrantado y ya no habrá para él medicina. La única medicina que te puede salvar es el Evangelio. ¿No quieres nada con el Cristo? ¿Cómo puedes tú ser salvo? Va a venir Cristo y va a frustrar al anticristo. El anticristo va a ir junto con todos los que creyeron en él, con todos los que le adoraron. ¿A dónde? Al infierno. Cristo va a venir y va a frustrar todos los planes y propósitos del anticristo, como frustró los planes y propósitos de Nimrod. Igualmente, Dios se opone a la unión sacralista. Por eso acabó con Hitler. ¿Saben ustedes que Hitler estuvo así de dominar el mundo? Si Hitler hubiera llegado a Moscú, hubiera invadido Moscú, lo que hubiera ocurrido, pero Dios no lo permitió. Barack Obama busca un nuevo orden mundial, pero no se va a salir con la suya. De repente se va a quitar la máscara, ¿y será él el anticristo? ¿Qué cosas están ocurriendo en Europa? Cosas tremendas. Hay algunos que sueñan en Europa con una Unión Europea, con Alemania en la cabeza. O sea, los alemanes son gente tremenda. ¿Saben ustedes quiénes empezaron la Primera Guerra Mundial? Los alemanes. ¿Saben quién empezó la Segunda? Los alemanes. Y si hay una tercera, ¿saben quién la empezaría? Los alemanes. En serio. No, esos alemanes son tremendos. Cada imperio que ha existido en este mundo ha sufrido un colapso. Todos los imperios pasados, todos se acabaron. Eso es lo que soñaba Nimrod, con tener un imperio. Pero Dios lo frustró. Roma estuvo a punto de dominar el mundo. El imperio romano, con la Iglesia Católica a la cabeza, estuvo a punto de dominar el mundo. Pero ¿saben qué? Que Dios levantó a Lutero para frustrar los propósitos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica creyó que había dominado a México, pero Dios levantó a Juárez, porque Dios es el que controla la historia. Dios reprogramó el cerebro de los seguidores de Nimrod. Estaban hablando un idioma y de repente, ¡pum!, ya tenían otro. ¿De dónde surgió eso? ¿Cómo entienden eso? Ahí pueden ustedes ver el poder de Dios. Dios todo lo puede. Nosotros predicamos el Evangelio y Dios puede salvarlo, repito, a cualquier persona, al peor de los pecadores. Por eso debemos predicar. No nos desanimemos. Sigamos orando. Sigamos evangelizando. Hay muchos que no quieren oír. Muchos nos van a correr, nos van a decir: no me hables de eso. Pero algunos van a escuchar. Sigamos hablando. Es increíble que Dios nos haya permitido vivir en este tiempo. Es un privilegio muy grande para nosotros vivir ahora, en los últimos tiempos. No sabemos cuánto tarde Cristo, pero no creo que tarde mucho. Vivir en este tiempo es un gran privilegio. Si no vemos nosotros cuando Cristo venga, tal vez lo vean nuestros hijos. Qué tremendo será eso. Yo hablaba de la Iglesia Católica, pero sabemos que incluso sacerdotes católicos llegaron a ser convertidos. Si ustedes tienen un pariente que es sacerdote, háblenle del Evangelio. ¿Quién quita y Dios quiere salvarlo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Úsala, Dios, y haznos aptos para servirte, para hacer tu voluntad en todas las cosas. Aumenta nuestra fe, oh Dios, en tu poder, en tu gracia, y que veamos muchos convertidos en este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.